Hola, buenas noches desde el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Hoy, 24 de febrero de 2020, nos acompaña en nuestra aula virtual el doctor Eric Daniel Carvajal Hernández. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario, el tema que nos toca hoy es diagnóstico de fracturas radiculares verticales. Vamos a platicar un poquito del resumen de su currículum. Él es profesor de posgrado de especialidad en endodoncia de la Universidad Justo Sierra, miembro activo de la Academia Mexicana de Endodoncia, tiene su práctica privada exclusiva de endodoncia, especialista en endodoncia por la Universidad Justo Sierra, cirujano dentista por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Una pequeña sinopsis es la que a continuación les voy a comentar acerca del tema. El correcto diagnóstico de las fracturas radiculares verticales es complicado y siempre representa un reto para evitar realizar tratamientos innecesarios. La manera de hacer este diagnóstico acertado es integrando los resultados de todos los auxiliares, los cuales el doctor nos va a hacer favor de platicar, y pruebas pertinentes que debemos conocer y aplicar. Bueno, pues los dejo en manos del doctor. Adelante, doctor, y toda la suerte del mundo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como ya nos comentó la doctora, el tema que vamos a ver es diagnóstico de fracturas radiculares verticales. Ya en la descripción nos explicó la importancia y la dificultad de tener un buen diagnóstico en este tipo de patologías. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con la definición. Esta es una definición muy fácil, muy corta. Es dada por el doctor Berman y Hardwell. La pueden hallar en el primer capítulo de la obra de Cohen, Las vías de la pulpa. Y nos dice que una fractura radicular vertical va a ser una fisura, como podemos ver aquí en esta imagen. Tenemos una fisura a lo largo de la raíz que se va a extender en un sentido longitudinal, sentido descendente, es decir, en dirección de coronal hacia apical, de abajo hacia arriba. Y esta se va a extender a través de la pulpa y a través del periodonto. Entonces, este diagnóstico es difícil porque es muy fácil que pasen desapercibidas. Si ustedes las ven, si ven ustedes imagínense este diente que tenemos aquí, y que sea un diente que un diente que ya se le haya realizado el tratamiento de conductos y ya se le haya realizado la corona, y tenemos una sintomatología recurrente. Entonces, esta es una fisura que ustedes no van a lograr ver, no es muy fácil. Entonces, si sucede de esta manera, ya pueden irse imaginando lo difícil que es poder diagnosticar y llegar a un correcto diagnóstico, llegar a una conclusión que nos permita tratar bien. Es necesario diagnosticar bien antes de realizar tratamientos innecesarios, porque es muy fácil, empezar con tratamientos de endodoncia y restauradores, y si son dientes que tienen fracturas radiculares verticales, pues no va a servir de nada. No vamos a resolver no vamos a darle respuesta a la resolución a la enfermedad. En un inicio tenemos estas fisuras, pero se puede, si no se trata el diente, si no se detectan a tiempo, estas fisuras se van a abrir. ¿Cómo decirlo? Como que los fragmentos se van a separar, teniendo imágenes radiográficas parecidas a estas que tenemos aquí, que en este estadio, ya es muy obvio lo que está sucediendo. Tenemos una fractura radicular completa con segmentos separados y pues el pronóstico es muy malo, ¿no? Pero de todas maneras es necesario que nosotros hagamos el diagnóstico precoz para evitar, como les decía, tratamientos innecesarios, gastos innecesarios, tiempo innecesario y demás, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta es la definición, ¿no? Creo que queda bastante claro con esta imagen, que es muy representativa. Y vamos a ver la etiología y los factores predisponentes. Primero, antes de poder diagnosticar, nosotros tenemos que saber las causas de las enfermedades que estamos viendo. No podemos diagnosticar nosotros algo que no sabemos que lo está causando. Entonces, por eso vamos a hablar nosotros de etiología. Y tenemos este cuadro. Este cuadro resume
de manera rápida cuáles serían los agentes etiológicos, ¿no? Tenemos el primero que está aquí, que es traumatismo físico. Es raro, pero puede suceder. Generalmente los traumatismos dentoalveolares no dan como resultado una fractura radicular vertical. Casi siempre, por ejemplo, en la zona anterior, que es donde más se presenta, el tipo de fractura es horizontal. Son dos cosas diferentes, la fractura radicular horizontal y la fractura radicular vertical. Entonces, bueno, en el caso de traumatismo físico, si este es en la dirección correcta y con ciertas características, sí podría ser un agente etiológico, ¿no? Una causa. Otro que es más común, sí es común, es la oclusión traumática, los contactos prematuros oclusales. Personas que tienen problemas de oclusión, donde las guías no están bien establecidas, son propensos a presentar fracturas radiculares verticales. También los hábitos parafuncionales repetitivos. Aquí vamos a incluir algunos tan comunes como el bruxismo y algunas manías como morder hielo, que obviamente, bueno, como dice el nombre, son hábitos parafuncionales que podrían servir como factores etiológicos para que se desarrollara una fractura radicular vertical. Otro que podríamos enlistar también podría ser la resorción interna. La resorción dentinaria interna, como en esta radiografía que tenemos aquí, puede ser un factor predisponente porque, como podemos nosotros adivinar aquí, a la pérdida de estructura radicular es mucha. Entonces, bueno, el diente es más propenso a que se vaya a fracturar. Otro factor predisponente que es muy, muy común es el tratamiento dental iatrogénico. Aquí, bueno, va desde la colocación, por ejemplo, de postes que son muy retentivos. Por ejemplo, no sé, se hacían antes este tipo de postes que van como roscados, que ejercen cierta presión sobre las paredes de los conductos, postes que entran a presión. Por ejemplo, también el uso de postes que son hechos de un material que no son, digamos, no tienen unas propiedades físicas tan compatibles como la dentina. En el que más nos vamos a fijar, pues va a ser en la flexibilidad. Por ejemplo, no sé, los postes de metal, las restauraciones que apuntalan hacia el conducto radicular, o sea, que son intracoronal, son tipos de tratamientos que pudieran predisponer un diente a la fractura radicular vertical. Por ejemplo, esta radiografía que tenemos aquí, a ver si se ve vemos un poste metálico muy grande, muy extenso, con unas paredes de radiculares muy pequeñas, bueno, no tan gruesas, pues, cuando deberían de ser más gruesas. Entonces, este diente es completamente está predispuesto a la fractura radicular vertical. A eso es a lo que nos referimos con tratamiento dental iatrogénico. Por eso es que los tratamientos restaurativos, los tratamientos endodónticos, tienen que ser muy bien planeados para que no tengamos este problema. Otro pueden ser los accidentes en endodoncia. Recuerden que nosotros, cuando queremos conservar un diente que, bueno, ya ha tenido alguna enfermedad de tipo pulpar o periapical, también nos debemos de preocupar por la permanencia de ese diente a lo largo del tiempo. Entonces, hay que asegurar lo más que se pueda de su estructura. Por eso es que los accidentes en endodoncia también pueden ser un factor predisponente para este tipo de fracturas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un acceso que, digamos, no se respeta el principio de conservar, un acceso donde tú hagas un socavado, donde perfores una furca o algo así, bueno, le estamos quitando nosotros entonces al diente, le estamos quitando parte de su estructura. Si nosotros al metemos limas o sobreinstrumentamos, usamos limas que tienen mucha conicidad, como hay muchas en el mercado, o sobreinstrumentamos, es decir, dejamos un conducto con paredes delgadas, pues estamos dejando una raíz que no tiene tanta estructura y que pudiera estar entonces predispuesto a que después se fracturara. En esta radiografía que tenemos aquí, estamos viendo una sobreinstrumentación, esta parte de aquí, si se dan cuenta, o sea, prácticamente la pared está completamente perdida. Un diente necesita estructura para sobrevivir a lo largo del tiempo. Eso lo tenemos que tener bien presentes, porque, por ejemplo, muchas veces cuando se fracturan instrumentos, que es otro tema, pero cuando hay fractura de instrumentos, limas que se rompen dentro de los conductos, se hacen muchas maniobras para poderlos retirar. Y una de esas maniobras, que es, por ejemplo, la técnica de plataforma, donde se hace un acceso hacia el interior del conducto, en la parte donde está el instrumento fracturado, se desgastan mucho las paredes.
Si vemos esta de acá, esta es una pared muy, muy desgastada. Entonces, tenemos que nosotros disminuir la tasa de accidentes en endodoncia para que no suceda esto. Otro accidente común en endodoncia que te puede hacer predispuesto un diente a la fractura vertical sería la excesiva fuerza de compactación. Ya sea la técnica de de obturación que se utilice. Por ejemplo, vamos a hablar de una muy conocida, que es la compactación lateral, perdón. Si se hace una excesiva fuerza, podrías tú estar pues inclusive podrías hasta fracturar el diente con una fuerza excesiva. Entonces eso también se debe de cuidar. Otro de los factores predisponentes que pusimos aquí es la predisposición antes del tratamiento de conductos. Por ejemplo, dientes que están bastante destruidos, que tienen historias de muchos tratamientos, que prácticamente ya no tienen estructura, que ya se les hizo muchas cosas. Bueno, ya son dientes que como les repito, la importancia de mantener la estructura hace que los dientes sobrevivan a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que buscar historia de esto en los pacientes que vamos a diagnosticar primero. Tenemos que buscar que haya historial de cualquiera de estas condiciones. Y vamos a ver también la parte de la patología asociada, porque ya checamos, bueno, primero lo que son los factores predisponentes. Y ahora vamos a ver ¿qué patología, qué enfermedades podrían estar asociadas a una fractura radicular vertical? Porque son comunes encontrarlas como parte de estas enfermedades, ¿no? La primera que vamos a ver son lesiones periapicales, porque parece muy obvio. Cuando nosotros tenemos una fractura radicular vertical, después vamos a ver que el diente se puede necrosar. Y bueno, las lesiones periapicales que pueden ser de este origen, prácticamente es porque la pulpa estaría necrosándose, ¿no? Entonces, puede ser que ustedes, antes de diagnosticar una fractura radicular vertical, observen que tenemos una lesión periapical. Pero no siempre, porque esto sería ya en fracturas que llevan, digamos, más tiempo. En las iniciales o incipientes, pues no. Otro que vamos a ver es el dolor. Aquí el problema del dolor que está asociado a las fracturas radiculares verticales es que el dolor es muy inespecífico, o sea, es muy difícil como encuadrarlo en una categoría. Puede ser que se manifieste de la misma manera que en otras enfermedades, o puede ser que no se le parezca. Entonces el paciente te puede manifestar, no sé, un tipo de dolor que a lo mejor no lo puedes tú clasificar tan fácil, ¿no? Pero también puede que no curse con dolor, inclusive también. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero también es probable. Otra patología asociada que vamos a encontrar a la fractura radicular vertical va a ser la bolsa periodontal. Acuérdense ustedes, cuando tenemos un diente fracturado en la raíz, es una pérdida de continuidad. Y es una pérdida de continuidad no solamente para el diente, para la raíz en sí, sino lo va a ser también para el periodonto, porque el periodonto, pues está constituido ahí, ¿no? En la raíz. Entonces, cuando tengamos esa pérdida de continuidad del tejido duro, la parte que va a constituir al periodonto se va a perder. Entonces, va a aparecer una bolsa periodontal. La otra que vamos a ver como patología asociada son cambios en la pulpa. Esto va a suceder porque, como ustedes recuerdan, hay muchas vías de comunicación que van del periodonto a la pulpa. El principal, pues, es el foramen apical, pero también pueden ser, no sé, conductos laterales, estos pequeños forámenes que vemos en la ilustración, deltas apicales y demás. O sea, constituyen un medio entre el periodonto y el interior del espacio de la cavidad pulpar. Entonces vamos a tener cambios en la pulpa. Es muy probable que la pulpa vaya a pasar por un proceso inflamatorio y finalmente que lo que es más común es que se vaya a necrosar. Entonces eso también va a estar asociado a una fractura radicular vertical. Y como resultado de esto, la última de las patologías asociadas que vamos a ver va a ser esta, que es una lesión periodontal y endodóntica combinada o verdadera. Que esto va a suceder porque, la fractura radicular vertical va a afectar a la pulpa y también va a afectar al periodonto. Ya vimos que afecta al periodonto porque se pierde esa continuidad en el tejido duro, que es donde está el periodonto, pero también hay comunicación hacia el espacio de la cavidad pulpar. Y entonces, vamos a tener esa afección doble, tanto de pulpa y periodonto. Entonces tenemos lo que se conoce como una lesión periodontal y endodóntica combinada o verdadera. Lo podemos ver, por ejemplo, radiográficamente así, si se dan cuenta. Voy a poner aquí el señalador. Tenemos como si fuera una lesión que viene desde el surco gingival hasta el tejido periapical, o sea, que se extiende por todo, ¿no?
Entonces, esto es la patología asociada. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que ustedes van a encontrar en coexistencia con una fractura radicular vertical. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, vamos a pasar nosotros a la parte que es de diagnóstico. Primero, bueno, ya checamos lo anterior, entonces vamos a ver así la parte de diagnóstico. ¿Cómo es que nosotros vamos a diagnosticar una fractura radicular vertical? Ya vimos con anterioridad entonces cuál es la patología asociada y ya vimos cuáles serían los factores predisponentes. Nosotros tenemos que buscar esas dos, tanto factores predisponentes como patología asociada, en un inicio para poder entonces empezar con la historia clínica del paciente que nos empiece ya a orientar hacia el diagnóstico correcto, ¿no? Acá en el problema de valorar una posible fractura radicular es que tenemos más datos subjetivos que objetivos, ¿no? Entonces, bueno, se convierte más en un arte. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera parte de diagnóstico, que serían los antecedentes médicos. Vamos a ver pacientes nosotros, estos antecedentes médicos si los vemos, tenemos traumatismo facial, tenemos pacientes con trastornos convulsivos, pacientes con accidente vascular cerebral. Si nos damos cuenta, estamos hablando de padecimientos, aquí está la clave, que cursen con pérdida de conciencia. Es decir, puede ser que tengamos un traumatismo, si nos vamos por la parte médica, de pacientes que tengan enfermedades que pudieron haber perdido la conciencia en algún momento y se hayan podido golpear o que hayan sufrido algún accidente. Pero esa es la primera parte, ¿no? Bueno, aparte, todas las historias clínicas tienen que empezar así, con los antecedentes médicos del paciente. La otra parte serían los antecedentes dentales. Aquí nosotros ya vamos a empezar a ver unas pistas, por así decirlo, ya relacionándolo con la parte de etiología y con patología asociada, y vamos a ver esta, ¿no? Por ejemplo, algo fácil, ¿no? Pacientes con hábitos parafuncionales, ya lo vimos con factor etiológico. Es más probable que un paciente que tenga bruxismo sea propenso a presentar una fractura radicular vertical, o un paciente que tiene el hábito de morder hielo, que a mí me parece extraño, pero sí sucede, tenga más predisposición a esto, ¿no? También dientes con largo historial de restauraciones, como vimos de nuevo en los factores etiológicos, los dientes que ya han sido tratados múltiples ocasiones, ¿no? Este tipo de consultas, que es lo que les decía yo, son dolores inespecíficos. Que el paciente diga, solo me duele el diente cuando muerdo de cierta forma. O solamente me empezó a doler después de que mordí algo, ¿no? Como aquí puede ser el hueso de una cereza. O solamente me duele cuando me acomodo de tal manera. Digo, esto, si ustedes lo escuchan, no les dice mucho, pero estamos hablando de un tipo de dolor inespecífico que el paciente ni siquiera te lo puede describir tan bien, ¿no? Por ejemplo, también dientes que tengan dolor después de colocar una restauración amplia, ¿no? Una restauración intracoronal o un poste, algo que lo esté predisponiendo, o un tratamiento de conductos donde hubo accidentes, puede ser un buen indicio. Esta otra, ¿no? Caída repetida de una restauración coronal. Muchas veces si los dientes están fracturados, aunque las coronas estén ajustadas en algún momento, la separación de las paredes puede hacer que se esté perdiendo, ¿no? La corona se esté desalojando. Y aquí les puse segundo molar inferior porque este es el molar que más predispuesto es a la fractura radicular vertical. Bueno, en los estudios es el que más se fractura. El segundo molar inferior. El que le sigue sería el primer molar superior. Entonces, bueno, también viendo de qué diente se trata, ustedes pueden empezar a tener cierto tipo de pistas para poder empezar con el diagnóstico. Entonces, bueno, tienen que ver los antecedentes dentales, que prácticamente es la parte que les explicaba de etiología, y empezar a identificar entonces esas como pistas para que nosotros empecemos a decir, tal vez este diente es sospechoso de que tenga una fractura radicular vertical, porque bueno, ya agoté muchas pruebas y demás y no doy con el diagnóstico, ¿no? Este es otro indicio también importante que podemos ver, que sería una obturación retrógrada que se ha desadaptado. Generalmente cuando los endodoncistas realizan cirugías periapicales, casi siempre es por fracaso del tratamiento de conductos, ¿no? Infecciones recurrentes. Entonces, bueno, hablando de otro tema, por ejemplo, nosotros tenemos un diente, vamos a poner un caso hipotético, tenemos nosotros un diente que se le hace un tratamiento de conductos, un diente con un tratamiento de conductos ideal y todo lo demás, ¿no? Y tenemos recidiva, o sea, tenemos un paciente que está presentando pues signos de infección y demás, la lesión periapical, todo eso que nosotros ya conocemos. Nosotros, bueno, estaríamos pensando que si tenemos un tratamiento de conductos o hacemos un retratamiento con todos los principios científicos y demás, y no estamos teniendo éxito, entonces iríamos a la cirugía. Idealmente sería ir a la cirugía porque
estamos suponiendo nosotros que si tenemos un conducto limpio, entonces lo que tenemos puede hacer biofilm fuera del conducto, es decir, en la raíz, ¿no? Puede ser biofilm, puede ser actinomicosis periapical, cualquiera de estas entidades que requieran entonces que se haga la cirugía periapical. Cuando se hace la cirugía periapical, entonces lo que hace el cirujano es que podamos cortar la porción de ápice y tengamos que hacer la retropreparación y la retroobturación del conducto, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros tenemos un diente que ha sido mal diagnosticado, que no tenía nada de lo que les dije y lo que tenía era una fractura radicular vertical, lo que va a suceder es que esa obturación retrógrada se va a desalojar. Entonces, cuando no logra este tratamiento tener éxito y ustedes ven que la obturación se ha desalojado, entonces muy probablemente está fracturado. Se vería así. Miren, por ejemplo, que tenemos aquí donde están las flechas, en este espacio debería de estar la obturación retrógrada y no está. No hay cicatrización, hay un fracaso total. Por ejemplo, de acá, se está desadaptando. Aquí se termina la cirugía, tenemos la retroobturación, la retroobturación con algún biocerámico y entonces después vemos que está desadaptado. Aquí en esta de acá abajo, o sea, se ha movido de su lugar. Cuando idealmente, bueno, pues debería de estar aquí, ¿no? Entonces, si no se está sosteniendo es porque pues, el diente está fracturado. Bueno, la raíz está fracturada, las paredes no van a sostener el material biocerámico y entonces se estará desalojando. Y estos dientes, aunque se les haga retratamiento de conductos, aunque se les haga 3 cirugías, no vamos a resolver el problema jamás porque es una fractura radicular vertical. Entonces, bueno, ese es como otro indicio también que va dentro de los antecedentes dentales. Otro que tenemos, aparte de la obturación retrógrada, sería el sondaje de la fractura. Como les decía, tenemos una pérdida de continuidad donde se ha fracturado el diente y entonces el periodonto se está retirando. Por eso tenemos una bolsa periodontal. Vamos a tener entonces nosotros que sondear y nos vamos a encontrar con esto, miren, un defecto óseo muy marcado, profundo, estrecho y aislado. Esto es lo más importante, es aislado. El resto del periodonto va a estar normal. Ustedes pueden sondear el diente en todos lados y van a encontrar valores normales, pero en el sitio donde está la fractura, ahí es donde no van a encontrar mediciones normales. Ahí van a encontrar que se les va toda la sonda, ¿no? Entonces, van a ver que se va la sonda, pero lo va a hacer a tensión, es decir, no va a bajar como cuando ustedes sondean una bolsa periodontal por una enfermedad periodontal crónica. Van a ver que, bueno, pues la bolsa la sondean, miden y todo normal. En este caso, ustedes van a ver que esta entra como a tensión, como con un poco de dificultad, pero entra. Y lo más importante, lo vuelvo a repetir, son defectos periodontales que están aislados, que son estrechos. Entonces, la medición va a ser normal en todos lados, excepto ahí donde está la fractura. Ese es otro indicio también para poder diagnosticar. Inclusive el doctor Berman y Hardwell, que son los autores del capítulo 1 de la obra de Cohen, del capítulo de diagnóstico, nos dicen que es una presentación periodontal clásica y casi patognomónica de una fractura radicular vertical. ¿Okay? Entonces, si van ustedes a diagnosticar una fractura radicular vertical, no se pueden olvidar de la sonda periodontal. Y más o menos, esta sería, bueno, con este esquema podemos darnos una idea. Tenemos nosotros un periodonto sano en todo el diente, excepto en la parte donde está el defecto, donde está la fractura. Tenemos ahí una bolsa muy profunda, un defecto estrecho, una sonda que entra un poquito a presión, pero muy, muy profundo. O sea, prácticamente se va a ir toda la sonda. Entonces, a lo mejor, tal vez de todo lo que hemos hablado, esto sea lo más importante. Siempre tienen que sondear los dientes. Otra parte de diagnóstico que vamos a ver nosotros, ya entrando a las pruebas específicas para diagnosticar la fractura radicular vertical, porque, bueno, anteriormente hablamos de antecedentes médicos y dentales, que eso es para diagnosticar cualquier enfermedad en el aparato estomatognático. También ya entrando directo a lo que es diagnosticar una fractura radicular vertical, esto sería lo primero, el sondaje de la fractura. Buscar este tipo de defectos periodontales. La segunda sería la prueba de mordida o sensibilidad selectiva. Se llama así sensibilidad selectiva porque vamos a buscar nosotros. Imagínense que cuando nosotros estamos diagnosticando la periodontitis apical sintomática, la prueba que hacemos siempre es la percusión vertical.
En la percusión vertical nosotros vamos a diagnosticar si el paciente tiene este tipo de dolor. Cuando hablamos de peritonitis apical sintomática por una enfermedad pulpar, el paciente va a sentir dolor donde tú percutas, verticalmente donde tú percutas. Esta prueba que les estoy presentando se llama sensibilidad selectiva porque va a suceder lo mismo que si tú percutieras, pero solamente en una zona. Cuando estamos hablando nosotros de una fractura radicular vertical, el paciente no va a sentir dolor en todo el diente, sino solamente en alguna zona específica. Entonces, esa sería la diferencia entre percusión vertical y la prueba de mordida o sensibilidad selectiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con este dispositivo que tenemos aquí, que se llama Tooth Slut, que tiene una parte hueca aquí, que es donde va a entrar la cúspide que nosotros vamos a testear, ¿no? Vamos a poner entonces sobre la cúspide y vamos a pedir al paciente que muerda. Lo va a hacer durante unos segundos y lo vamos a hacer en todas las cúspides. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que donde tú estés sospechando que está la fractura, te posiciones sobre esa cúspide, le pidas al paciente que presione, le pidas que libere y entonces el paciente tiene que sentir una molestia. No es, les repito, lo estoy comparando con la prueba de sensibilidad periapical, con la de percusión vertical, porque bueno, es la que todos conocemos. No es lo mismo porque cuando tú percutes un diente, ese diente duele. Aquí al paciente al parecer le duele cuando suelta, no cuando está mordiendo, o sea, no cuando hay presión, sino cuando suelta. Ahí el paciente puede percibir el dolor. Y entonces es sensibilidad selectiva porque no va a ser en todo el diente, sino solamente en una o dos cúspides, dependiendo de la ubicación de su fractura. Entonces, si van a ustedes a diagnosticar, a hacer diagnóstico diferencial, si están pensando en una fractura radicular vertical, tienen que comprarse a fuerza un Tooth Slut para poder hacer la prueba de sensibilidad selectiva o prueba de mordida. Entonces, bueno, esta es una de las pruebas que tienen que pasar a fuerza para que podamos empezar con el diagnóstico de este tipo de entidad patológica. La que sigue sería un diente necrosado. Es decir, la mayoría de las fracturas radiculares verticales van a cursar con necrosis pulpar. Ya lo habíamos dicho, hay una comunicación entre el exterior de la cavidad pulpar y el interior, ¿no? Entonces, si una de estas fracturas comienza aquí en la pared y entonces hay una comunicación hacia la pulpa se va a necrosar. Entonces va a pasar primero por un periodo de inflamación pulpar, después se va a necrosar. Entonces, es común que cursen con necrosis pulpar este tipo de enfermedades. Si pueden ver, por ejemplo, esta ilustración, estamos viendo una línea que está comunicando, o sea, una fractura que está comunicando a el interior de la cavidad pulpar con el exterior del diente, ¿no? Hacia el periodonto, lo tenemos acá. Entonces la pulpa, si ven esto que está negro, pues es pulpa necrótica. Entonces vamos a tener diente necrosado. Y luego seguiría los tractos sinuosos múltiples. Vamos a ver nosotros si estamos diagnosticando fracturas radiculares verticales, que es común que tengamos los tractos sinuosos dentoalveolares, pero pueden ser múltiples, o sea, es más de uno. ¿Por qué? Porque bueno, la fractura puede abarcar más de una superficie dental y se pueden formar 1, 2, 3, pueden cursar de esta manera. Entonces, ese también es otro indicio, ¿no? Y obviamente el microscopio operatorio, lo ideal sería que nosotros pudiéramos usar magnificación. Yo sé que el microscopio operatorio es muy caro, pero hay otras opciones como lupas. Pero necesitamos magnificación porque muchas veces es posible que tú puedas apreciar la fractura extracoronalmente. Es decir, si vas a hacer un tratamiento de conductos, puede ser que en el acceso mismo puedas percibir tú la fractura que viene desde el exterior al interior. Inclusive se pueden ver por adentro de la cámara pulpar y puedes ver bien hasta dónde es el alcance. Si se meten adentro del conducto, pues es que es radicular vertical. Pero lo ideal es que tengamos magnificación, ya sean lupas o microscopio. Otra prueba, bueno, pues sería esta, ¿no? Que es más fácil, que sería la tinción y la transiluminación, que te pueden mostrar pérdidas de continuidad que van desde la corona y que podrían estarse metiendo entonces hacia la raíz. Y bueno, siguiendo con esta parte de diagnóstico, vamos a ver lo que sería el diagnóstico de la fractura radicular vertical, también en la evaluación radiográfica. O sea, ¿qué podemos ver nosotros en una radiografía que nos puedan hacer pensar en una fractura radicular vertical? Hay que recordar que no las van a ver, o sea, la fractura radicular vertical no las vamos a ver en la radiografía, solamente que los fragmentos ya estén separados, ahí sí los vamos a ver, pero si no están separados no se van a ver. Pero tenemos estos indicios que nos pueden ayudar un poquito a orientarnos.
Los vamos a ir poco a poco. El primero sería este que es rastro de cemento. Ahorita vamos a mostrar una radiografía. Luego la pérdida ósea en forma de halo, o algunos autores lo dicen en forma de J, o tipo de J. También se puede ver si analizamos el espacio del conducto. Vamos a ver pérdidas óseas aisladas y también nos podemos ayudar de tomografía con BIM. Vamos a ver primero, por ejemplo, lo que sería el rastro de cemento, ¿no? Esta ilustración que está en el libro de Cohen nos enseña este rastro de cemento, que puede ser que se confunda con una sobreobturación. Ahora que está muy de moda sobreobturar conductos, es posible que se pueda confundir. Pero ¿cómo podríamos hacer un diferencial entre que, no sé, que tuvieras un canal lateral o algo así y este rastro que tiene que ver con una fractura? Porque obviamente este rastro de cemento está ahí porque la fractura no está haciendo que la raíz no contenga el cemento, entonces el cemento se está saliendo. Entonces es el cemento sellador para obturar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros distinguir si esto no fue por un conducto lateral o por una sobreobturación? Bueno, para empezar, en este caso, cuando es una fractura radicular vertical, este rastro de cemento es como más difuminado. Tiene como es como más difuso. No está como tan confinado, sino que se difumina. Y entonces también aquí no vamos a verlo emergiendo de un conducto principal. Si ustedes han visto las obturaciones de conductos laterales, se ve como el conducto lateral emerge del conducto principal, y en este caso no se ve así. Entonces, bueno, eso puede ser un indicio que esté fracturado, ¿no? Otro sería que es la lesión que está en forma de halo, ¿no? O en forma de J, rodeando por completo la raíz. Entonces, este tipo de lesiones hay que considerarlas también sospechosas, ¿no? No es como la clásica lesión periapical que pueden ver en la parte más apical de la raíz, rodeando bien a la raíz, ¿no? A la parte más apical. En este caso es toda la raíz, hasta la furca. Ese es en forma de halo o en forma de J. Es para complementar el diagnóstico, que esto pueda ser presuntivo de una fractura radicular vertical. El otro es esta radiografía que tenemos aquí. Yo les hablaba del análisis del espacio del conducto. Por ejemplo, si yo veo esta radiografía, este conducto se me hace muy sospechoso. Está muy, digamos, grueso. Si lo comparamos con los demás, ¿no? Esto es sospechoso. Aparte tiene este tipo de lesión, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un indicio, ¿no? Que tengamos ese espacio del conducto como raro, ¿no? Como ensanchado, no sé. Y esto que tenemos acá, miren, tenemos un defecto periodontal aislado. Vean los demás dientes, vean los tejidos preapicales y vean tenemos un defecto periodontal aislado, ¿no? Entonces, podemos nosotros pensar que algo le está pasando a ese diente. Obviamente, vamos a complementar todas las pruebas. Todo lo que estamos viendo ahorita se complementa, o sea, no hay una sola prueba que te dé esto es una fractura radicular vertical, sino que se está complementando. Tenemos que unir como que todos los cabos, atar todos los cabos para poder llegar a una conclusión. Y esta otra que vemos acá, estas radiografías, por ejemplo, estamos viendo lo mismo, ¿no? Estos espacios que tenemos aquí. En esta otra, por ejemplo, estos espacios que vemos acá, y en esta otra, estos de acá. Ahora, déjenme les digo algo. Esto es cuando las fracturas ya son muy obvias, porque cuando son incipientes no vienen así y no las van a ver así. O sea, aquí ya estamos hablando de fracturas de mucho tiempo. Pero cuando no es así, créanme que es muy difícil. De hecho, ni siquiera se ven en las radiografías. Pero bueno, estamos viendo qué indicios nos podían dar, ¿no? Y también hablábamos de tomografía con BIM. Hay autores que sostienen que no es concluyente y tienen razón. No pueden que no las veamos con BIM, ¿no? Pero hay otras que sí. Por ejemplo, estas tomografías, estas imágenes que tomamos del sitio de Facebook de Style Italiano, vemos cómo sí podemos ver en una tomografía una fractura. Obviamente, para eso nosotros tenemos que conocer las tomografías y obviamente para conocer las tomografías nosotros tenemos que saber mucho de anatomía. Pero bueno, aquí, por ejemplo, en estos cortes nosotros podemos ver los trazos de fractura y podemos verlos también acá y también acá. En este corte coronal tenemos un trazo de fractura. Les repito, no siempre se van a ver, o sea, solamente cuando los fragmentos se empiezan a separar. Entonces, tampoco es que esta prueba sea concluyente, porque muchas veces pueden mandar ustedes un con BIM y no lo van a ver, es probable. Por ejemplo, otro caso que tenemos acá, que me lo prestó el doctor Norberto Brun. El doctor Norberto Brun nos enseñó este caso que él diagnosticó.
en el que tenemos, bueno, esta radiografía inicial y tenemos, bueno, esta como si fuera una lesión aquí, ¿no? No es concluyente. Nosotros vemos una radiografía así y no es concluyente. Nos empezamos a sospechar cuando hacemos esta exploración clínica, aquí en esta foto. Vean este trazo que está aquí. O sea, tenemos como si fuera una fractura coronal que se mete al espacio del conducto, es decir, va hacia abajo. Y bueno, el doctor Norberto Brum, que sí tiene la tomografía, estamos analizando acá esta lesión que está rodeando las raíces y estamos viendo estos trazos que sí se alcanzan a ver de fractura. Y entonces, bueno, esta es la imagen clínica. El diente está completamente partido. Entonces, para llegar a este diagnóstico hay que saber todas las pruebas que estamos viendo. Y el análisis radiográfico, bueno, va dentro de las pruebas, pero les repito, no hay que confiarnos tanto de eso. Es solamente un complemento a nuestro diagnóstico. Ya como última opción, si después de todo esto ustedes no pueden concluir nada y siguen viendo que el diente es sospechoso de algo y están pensando que puede ser una fractura radicular vertical, entonces, bueno, lo que podemos hacer sería la exposición quirúrgica. En la exposición quirúrgica lo que vamos a hacer, pues vamos a exponer la raíz mediante una pequeña cirugía. Idealmente que lo veamos con magnificación, les repito, si tenemos microscopio, mejor, si no, lo podemos hacer con unas lupas. Obviamente vamos a explorar, ¿no? Y si podemos exponer directamente la fractura, pues la veríamos así, más o menos. En el momento que nosotros hagamos la exposición quirúrgica, pues vamos a tener que quitar mucho tejido granular y exponer el defecto, ¿no? Que en este caso es la fractura. Si lo tenemos después de la exposición quirúrgica, pues entonces ya está. Ese es el diagnóstico. Aquí se dificultaría mucho si la fractura estuviera ubicada hacia un lado interproximal. Esas son más difíciles de poder identificar. Y bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, pues vamos a tener estos, ¿no? Vamos a ver que podemos hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de fisuras. Por ejemplo, puede ser que no tengamos una fractura radicular vertical, pero tengamos un diente fisurado que esté presentando problemas, o sea, que tenga síntomas. Este tipo de dientes, o sea, tenemos nosotros que ver hasta dónde llega la fisura. Si la fisura está confinada a la parte coronal, bueno, pues se puede atender con un tratamiento endodóntico, con una restauración, dependiendo de la fisura, ¿no? Pero estamos viendo que es el diagnóstico diferencial, ¿no? También va a haber diagnóstico diferencial con enfermedades pulpares y periapicales porque pues muchos de los síntomas de las fracturas radiculares verticales cursan como si fuera una enfermedad pulpar o una enfermedad periapical. Igual con enfermedades periodontales, con trastornos del ATM por esta parte del dolor, hasta con sinusitis, por ejemplo, en dientes que son dientes maxilares, con dolor óptico que, como saben, bueno, se puede irradiar hacia los dientes, con trastornos de migraña y dolor orofacial atípico. Entonces, es algo difícil de diagnosticar. Tenemos que integrar todo esto. Para el tratamiento, obviamente, bueno, tenemos un pronóstico cuestionable. El pronóstico es malo, ¿no? Entonces, en estas fisuras de pronóstico malo se debe proceder a la extracción del diente. No se puede hacer otra cosa porque la pérdida de continuidad en la raíz del diente nosotros no la vamos a poder reparar. Y entonces, si no se repara, entonces el periodonto no va a existir en esa parte. No tiene chiste. No es, por ejemplo, si nosotros pensamos en una fractura ósea, por ejemplo, cualquier hueso, donde se insertan ligamentos, músculo esquelético y demás, si ese hueso se llegara a fracturar y tiene capacidad de reparación, entonces no hay problema, ¿no? Se puede quedar. Pero en este caso, por la biología del diente, bueno, por cómo está constituido el diente, no podemos nosotros, digamos, sanar estas fracturas todavía. Nosotros tenemos un pronóstico, pues, cuestionable, sería malo. Entonces, bueno, teniendo esta parte de diagnóstico, quiero integrarlo con un par de casos clínicos que tengo aquí, para que lo podamos ver como en la vida, digamos, real. Este es el primer caso clínico. Este caso clínico es a mí me pareció muy difícil de diagnosticar, porque de hecho, a mí hasta la fecha todavía no me parece como tan concluyente. Y bueno, vamos a compartirlo. Tenemos un paciente que viene de la clínica de diagnóstico. Lo vimos en la universidad, en la Universidad Justo Sierra, porque no pudieron determinar la causa de que le duele el diente. Es decir, los alumnos de licenciatura nos dicen que no encuentran caries, encuentran una restauración extensa que no está desajustada. Bueno, está sobreextendida, pero no encuentran una causa de que el paciente le pueda doler. Bueno, nosotros entonces nosotros lo empezamos a diagnosticar y tenemos que es un paciente masculino de 40 años, que
que el problema lo tiene en el 46, en el primer molar. Y bueno, el único antecedente personal patológico es que el paciente tiene gastritis y toma omeprazol para su control. No tenemos heredofamiliares de importancia y tenemos dolor intenso. Bueno, según el paciente, ya después ya no presentaba tanto dolor. Pero bueno, el paciente nos relata que el dolor es provocado por la masticación. Y solamente, lo que les decía, es un dolor inespecífico. El mismo paciente te lo manifiesta. Te dice que el paciente, que él siente el dolor solamente cuando mastica de cierta manera. Inclusive cuando te lo platican así, a lo mejor ni siquiera le entiendes lo que te quiere decir, porque te está diciendo es que me duele nada más cuando mastico como así, como de esta forma, ¿no? Cuando se provoca es persistente y se llega a irradiar. Pero a veces es localizado, o sea, lo que se los vuelvo a decir, o sea, tenemos un tipo de dolor que no tiene patrones, ¿no? O sea, él dice que es irradiado, pero dice que luego es localizado, ¿no? Ya lleva un rato, 2 meses así, y el paciente admite tener el hábito de morder objetos. Dice que generalmente lo hace con plumas, y a veces lápices, pero generalmente son plumas. No hay trauma oclusal, y por eso es que el caso es de llamar la atención, que no tenemos un trauma oclusal como tal. Y esta es la exploración clínica. Tenemos este dientito, que lo primero que le podemos ver es una restauración extensa de un material que no tiene mucha compatibilidad en flexibilidad con los tejidos duros dentales, ¿no? Como lo es el metal. Tampoco sabemos cómo se haya hecho esa preparación, porque las preparaciones para este tipo de restauraciones tienen principios biomecánicos que son muy exigentes y que se deben de respetar muy bien, porque si no, pues, pueden fracasar y es un problema, ¿no? Pero bueno, esta es la imagen clínica. Lo primero que nos salta a nosotros a la vista es este tracto que tenemos aquí, en el surco gingival. Y bueno, esta es la exploración clínica, ¿no? Vemos esta parte que les decía, es un tracto sinuoso dentoalveolar en el surco gingival. Entonces, después de haber visto esto, vamos a pasar a la exploración radiográfica. Estas radiografías que tenemos aquí están anguladas. Es una angulación disto. Bueno, hay que ver porque son diferentes vistas. Cuando nosotros vamos a hacer una exploración radiográfica, idealmente tenemos que tener las 3 proyecciones: ortorradial, mesiorradial y distorradial. Aquí la distorradial nos llama más la atención por cómo podemos ver las raíces y cómo podemos ver este espacio radiolúcido, ¿no? Entre los dos, las 2 raíces. Y luego con el tracto, ¿no? Bueno, poniendo la gutapercha para hacer el trazado del tracto sinuoso dentoalveolar, que podemos ver que, bueno, ocupa el espacio entre las 2 raíces. Entonces, esta es la exploración radiográfica. Si se dan cuenta, no nos dice mucho. No hay nada diferente de cualquier enfermedad pulpar o de cualquier enfermedad periapical, cualquier tratamiento de endodoncia de rutina. Realmente ahí no le vemos como tanto tanta diferencia. Hacemos las pruebas de sensibilidad pulpar al frío y al calor, no responde. Hacemos entonces también las pruebas de sensibilidad periapical, en la cual vamos a tener esto. En la percusión vertical tenemos, le pusimos así moderado, persistente, localizado, pero lo tenemos con signos de interrogación. ¿Por qué? Porque, como les decía, esta percusión vertical y esta sensibilidad que el paciente tiene no la está presentando en todas las partes de la parte oclusal del diente. O sea, en algunos lugares sí, en otros no. Tenemos dolor, entonces que es muy inespecífico. Y bueno, la percusión horizontal no responde. Entonces, como nosotros hicimos percusión y vimos que en una zona sí le dolía y en otras no, entonces nosotros vamos a pasar a las demás pruebas para ver si tenemos una fractura, porque ya nos está dando indicios de que a lo mejor no podría ser una enfermedad de rutina, por así decirlo, un tratamiento de rutina, un paciente de rutina, ¿no? Puede haber algo ahí escondido. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser la tinción y la transiluminación, de lo cual tampoco obtuvimos ningún dato que fuera relevante. No hay nada, no vemos nada. Entonces pasamos a la siguiente prueba, como vimos anteriormente, que sería la prueba de mordida o sensibilidad selectiva con un tooth slut, y hacemos al paciente morder con cada una de las cúspides del diente. Y encontrábamos que sí había sensibilidad solamente en las cúspides vestibulares. En las linguales no había. Entonces, bueno, les repito, ahí ya nos estamos encaminando. Esto no parece ser una periodontitis apical sintomática, normal, no sé, como un paciente, vuelvo a insistir, como si fuera rutinario, ¿no?
porque tenemos esta prueba de mordida o de sensibilidad selectiva que nos está diciendo que solamente tenemos sensibilidad en las cúspides vestibulares, pero en las linguales no. Bueno, ya tenemos ese otro indicio, esa otra conclusión. Entonces vamos a pasar a sondear. En el sondaje encontramos esto, miren. Sondaje lingual, 233. Y en el vestibular tenemos esto, 12.3. Tenemos un defecto óseo aislado. Y tenemos una lesión de furca, porque estamos viendo entonces que en esta parte que era donde tenemos la sonda, donde prácticamente se va toda la sonda, no se nos hizo como un defecto como estrecho. Entonces usamos una sonda de Neighbors para nosotros poder detectar si tenemos una lesión de furca. La sonda de Neighbors, bueno, nos llegó hasta la segunda marca, y entonces estamos hablando de una lesión de furca grado 2. Es decir, una lesión que es de furca, que es de más de 6 milímetros, pero que no cruza todavía hacia el otro lado, o sea, todavía no llega a ser tercer grado, pero tenemos una lesión de furca. Y otro indicio que podemos presentar, que es el único diente donde el paciente lo presenta. No lo está presentando en ningún otro. Él no tiene periodontitis crónica generalizada, es el único diente, ¿no? No tenemos tampoco trastornos de la oclusión traumática. Entonces, bueno, empezamos a ver que tal vez no sea un paciente que venga con una enfermedad pulpar que se pueda entonces resolver con el solo tratamiento de conductos. Entonces, bueno, decidimos hacer la microcirugía exploratoria, que bueno, levantamos un colgajo al nivel de la parte de la furca, quitamos el tejido granular y hay que teñir. Hay que hacer la técnica de tinción para poder detectar si tenemos fisuras, ¿no? Y bueno, esto es lo que encontramos. Les digo, eso es un caso un poquito hasta extraño. Esta sería la imagen clínica. Lo primero que nos llama a nosotros la atención es que tenemos estas lesiones. Estas lesiones, si se dan cuenta, son lesiones que están debajo del surco gingival. Es como si fueran lesiones de tipo afracción, pero abajo del surco gingival. Otra cosa que nosotros encontramos son estas fisuras que se tiñeron con el medio de tinción. Esta de acá y esta de acá en la furca, que inclusive cruza la furca. Y lo más importante es que no tenemos periodonto en ninguno de estos lugares. Entonces podemos nosotros hablar de una fisura. Lo que hacemos después, inmediatamente, para comprobarlo, es usar un explorador directamente sobre donde está la fisura. Vamos a meter el explorador para ver si explorarla, o sea, sentirla nosotros. Porque realmente esto no está separado, no tenemos fragmentos separados. Esto solamente es una fisura. Entonces ahí vienen las interrogantes, ¿no? ¿Será una fisura lo suficientemente? Porque, bueno, se ve muy pequeñita que cruza de un lado a otro, pero es fisura. ¿Será suficiente para provocar la pérdida del periodonto? ¿Será el hábito parafuncional? El ortodoncista, bueno, insistió que no teníamos problemas de oclusión traumática. Nosotros realmente encontramos que el diente no presentaba, pues, digamos, otro problema más que este. Sin embargo, como les decía, no parecen ser fisuras grandes, ni fracturas separadas, ni nada, pero sí son fisuras muy pequeñitas. Entonces, bueno, después, obviamente hay que suturar. Y ese es el diagnóstico. Nosotros vimos fractura radicular vertical como parte de una fisura en la raíz distal y en la furca. Si regresamos acá, esto que está teñido es como sugestivo, ¿no? De una fisura. Esto de acá también. Aquí sobre estas fisuras, les repito, pasamos el explorador y sentimos esa pérdida de continuidad que sí existe como tal. Y hay una pérdida del periodonto también. Y ese diente es aislado, o sea, es algo raro. El diagnóstico pulpar, pues obviamente es necrosis pulpar, y el diagnóstico periapical sería periodontitis apical sintomática. El paciente viene con síntomas periapical, ¿no? Para el diagnóstico periapical. Entonces, bueno, hablamos con el paciente acerca del pronóstico, le hablamos acerca de la fisura que nosotros detectamos, y bueno, como parte del protocolo, nosotros siempre tenemos que darle toda la información al paciente bajo su al final el paciente toma la decisión de sus tratamientos porque es uno de los derechos de los pacientes, pero nosotros tenemos que informarlo, o sea, tiene que estar muy bien informado. Y le dijimos que nosotros encontramos unas fisuras que la verdad podrían estar provocando esta pérdida de periodonto y que bueno, pues el pronóstico es muy cuestionable, ¿no? Entonces lo pusimos como un pronóstico reservado y el tratamiento que nosotros sugerimos
y en conjunto con la elección del paciente fue extraer el diente, ¿no? Ya no nos encargamos del resto, solamente estamos hablando ahorita de diagnóstico. Y les repito, este caso es como extraño, causa polémica, porque inclusive hay colegas que me han dicho que la pérdida de continuidad no es tan, pues como digamos, como tan evidente, bueno, pero de que existe, la pudimos corroborar. Es un caso muy difícil de diagnosticar al final. El otro caso, en contraparte de este primero, bueno, este es muchísimo más fácil de diagnosticar. Y vamos a poner en marcha igual los mismos procesos de diagnóstico, ¿no? Tenemos una paciente femenina de 57 años que acudió con nosotros cuando notó la aparición intermitente de tractos sinuosos dentoalveolares en la zona del OD47. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces los aparecían y a veces no. Aparecían y se desaparecían, ¿no? Pero su motivo de consulta es que cuando aparecían, pues salía pus. Ella lo identificó como pus. Vemos que este diente es pilar de una prótesis fija de 3 unidades, que no tenemos antecedentes médicos ni heredofamiliares de importancia y que no hay historia de dolor. Al paciente esto jamás le ha dolido. Esta es la exploración clínica. Este es el diente en cuestión. Esta es una prótesis fija. Aquí ya podemos ir viendo nosotros que tenemos a lo mejor sí algún problema de trauma oclusal. Vean que la porcelana en este diente ya se perdió. Vean cómo está la cara, bueno, la anatomía, pues, si podemos llamarlo así, acá. Y vemos también esta lesión acá. Es como un tracto sinuoso dentoalveolar también. Entonces, les digo, este caso es mucho más fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque si vemos la exploración radiográfica, desde la exploración radiográfica ya empezamos nosotros a ver que hay algo ahí que nos pueda sugerir que el diente esté fracturado. Miren, esta sería la radiografía inicial, donde tenemos esta prótesis de 3 unidades. ¿Qué podemos ver aquí? Este tipo de restauraciones que van intraconducto, ¿no? Que también, vuelvo a insistir, son de un material que no tiene mucho que ver con las propiedades mecánicas de la dentina. El módulo de flexibilidad, dureza y demás, no tiene mucho que ver porque es metal totalmente colado. Son restauraciones que van con anclaje intraradicular y hasta intracoronal también, ¿no? Y esta es una prótesis de 3 unidades. Vemos que está completamente desajustada. Digo, vean estos márgenes. En estos márgenes inmediatamente se aprecia. También estos márgenes no tienen líneas continuas. Y bueno, lo más relevante son estos espacios. Aquí, vean la zona del conducto mesial. Obviamente nosotros aquí ya aplicamos los conocimientos, como les decía. Estamos viendo que es un diente con antecedentes de múltiples tratamientos. Se le hizo tratamiento endodóntico, tiene un tratamiento restaurador, es pilar de una prótesis fija y demás, ¿no? Ya empezamos a ver. Tenemos estos espacios, como veíamos en la exploración radiográfica, cuando vimos la parte de exploración radiográfica, estos espacios entre, digamos, la obturación y la pared del conducto, ¿no? O estos vacíos como raros. Empezamos a ver eso. Otro indicio, tenemos esta lesión radiolúcida, vean hasta dónde se extiende. Por eso es importante, bueno, es importante, muy importante también el análisis radiográfico. Aquí se puede ver, si nosotros comparamos con el hueso alveolar circundante, pues no tiene mucho que ver. Tenemos realmente una lesión, a lo mejor se hace más evidente aquí, en la zona, digamos, más hacia coronal, no tanto apical, pero de que hay una zona radiolúcida relevante, pues la hay. Entonces, esa es la primera radiografía. Nosotros después, bueno, ya empezamos una exploración radiográfica más detallada, porque bueno, aquí en este caso no podíamos hacer una tomografía con BIM, así que empezamos a usar con un sensor radiográfico y con angulaciones para poder ver mejor. Tenemos esta otra. Vemos estas zonas radiolúcidas extensas, que son, como les decía, otra de los indicios, son zonas radiolúcidas extensas. Estos espacios, vean, este espacio que está digamos, agrandado entre la pared del conducto y la obturación, ¿no? No debería de estar ahí. Te está indicando que tal vez ese diente esté fracturado. Tenemos esta otra angulación. Esta es una angulación en sentido distal, donde vemos otra vez estos espacios que nos siguen llamando la atención. Igual estas zonas radiolúcidas, estas lesiones grandes. Y bueno, más de lo mismo, pero en otra angulación, digo, para estarlo viendo como que muy bien, estarlo checando bien. Y bueno, al final, bueno, nosotros dijimos, puede ser que esto esté fracturado completamente, ¿no? Hacemos entonces nuestras pruebas de sensibilidad pulpar, vemos que no responde como se esperaba.
hacemos las pruebas de sensibilidad periapical, y no hay respuesta. O sea, este paciente jamás cursó con dolor, nunca tuvo dolor. Y pasamos a la prueba de sondaje. Aquí es lo más relevante, ¿no? Aquí la sonda se va completamente. Tenemos un defecto periodontal muy grande. Solamente aquí, en esta zona, en lo demás no. Solamente en esta parte. Es un defecto aislado, estrecho. Entonces, bueno, el diagnóstico será ver si tenemos una fractura radicular vertical. Y lo que vamos a hacer, entonces, es la exploración. Vamos a remover esa prótesis parcial fija que tenemos ahí. Aquí está. La tuvimos que romper, obviamente. Y vemos estas características, miren, lo que les decía, el uso de materiales que no tienen propiedades mecánicas ni que se le parezcan ni tantito a la dentina, con anclaje intrarradicular. Entonces, bueno, ya después de retirarla, hacemos el análisis clínico y vean esta imagen que tenemos acá. El diente está completamente fracturado y es una fractura radicular vertical, completamente fracturada. La fractura cruza de sentido vestibular a lingual, completamente. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a extraer, no tiene mucho chiste dejarlo ahí, pero pueden ver aquí ustedes bueno, lo vamos a ver ahorita, pero ya desde aquí pueden ver estas manchas negras, tanto en el diente como en la restauración. O sea, esto está muy contaminado. Y así está el diente, ya que ya que hicimos la extracción, la exodoncia, tenemos esto, el diente está completamente fracturado. Vean esta la parte, la raíz mesial, y completamente fracturada, ¿no? Y si podemos verlo de esta manera, vemos que, bueno, el tratamiento de endodoncia anterior, bueno, no tiene como la gran calidad. Tenemos estos espacios que están completamente contaminados, completamente pigmentados de negro, tanto en el interior como en la zona más coronal. Bueno, estos son los casos clínicos y vamos a la parte de conclusiones. Como conclusiones, hemos podido ver esto, que el diagnóstico de las fracturas verticales radiculares va a ser un procedimiento complejo. Les decía, presentamos un par de casos clínicos, tal vez en el último es muy fácil de diagnosticar, pero muchas veces, y la mayoría de las veces no es así, sobre todo si la fractura está en alguna de las paredes interproximales, va a ser más complicado. Y bueno, el cirujano dentista lo tiene que reconocer porque no son tan difíciles de diagnosticar, y entonces esto nos va a ayudar a que no hagamos tratamientos dentales innecesarios, ¿no? Tratamientos de endodoncia, tratamientos de restauración y demás, donde pues no vamos a tener ningún éxito. Vamos a ver que también es importante tomar en cuenta el diagnóstico diferencial, porque los signos y síntomas que se presentan son muy parecidos de otras entidades patológicas. Como les decía, se parecen mucho, por ejemplo, a cualquier enfermedad pulpar o a cualquier enfermedad periapical, ¿no? Hay que saberlo distinguir. Les repito, no es tan fácil poder diagnosticar este tipo de padecimientos. Y bueno, eso sería todo. La bibliografía recomendada, en la última edición de Cohen, porque aquí yo puse la del 2011, que es la 10ª. En la 11ª tenemos un capítulo completo dedicado a fisuras y fracturas, completo. Ese es nuevo, ese no lo teníamos anteriormente. Ese está completamente dedicado a fisuras y fracturas. Entonces, bueno, si lo pueden checar, ahí viene completamente todo. Aquí nada más hablamos de diagnóstico, pero es un mundo de verdad extenso. Entonces, esa es la que nosotros la que podemos sugerir. Y pues sería todo. Esa sería la parte de la bibliografía. Bueno, pues estamos otra vez de regreso con el doctor y bueno, tenemos saludos desde Ensenada, desde el Estado de México y bueno, lo demás es excelente plática, doctor. La verdad es que nos dejas un amplio criterio para pues saber qué es esto de las fracturas verticales. Tenemos algunas preguntas. Sí, la primera es, ¿qué influencia tiene una mala endodoncia en una fractura vertical? Bueno,
como mencionamos, el problema sería en la parte de accidentes. Si tenemos, por ejemplo, en la parte de, digamos, desde el acceso, si hacemos el acceso no guiándonos por la anatomía y podemos desgastar más el diente, por ejemplo, un socavado, una perforación o algo así, le estamos quitando estructura del diente. Si sobreinstrumentamos, también dejamos una raíz muy debilitada, si hay una sobreinstrumentación. Si aplicamos mucha fuerza, por ejemplo, en la obturación, al compactar también estaríamos predisponiendo a la fractura de un diente. Realmente el tratamiento de conductos como tal, si no tenemos errores, no debería de predisponer un diente a una fractura radicular vertical. Antiguamente se pensaba que sí, por esta parte de la deshidratación y demás, pero eso es totalmente falso. Los estudios demuestran que es clínicamente irrelevante. Si un diente se va a fracturar después de un tratamiento de endodoncia, más bien tiene que ver con la pérdida de estructura por el proceso de caries, por el proceso de pérdida de estructura en sí. O sea, no tendría que ser en sí porque se pasó por endodoncia, pero los errores en endodoncia sí podrían influir sobre un diente que se hiciera propenso a la fractura radicular vertical. Claro. Y bueno, ¿una tomografía puede detectar este tipo de fracturas vestibulares? No. Verticales, perdón. No, la tomografía por sí sola no. Pero, o sea, puede ser que se vean cuando los fragmentos ya están más separados. Uh-huh. Pero como una prueba concluyente, no. Es un apoyo. Puede ser que sí la puedas observar, puede ser que no la puedas observar en una tomografía, pero obviamente mientras más, digamos, apoyos tengamos de diagnóstico, pues va a ser mejor. Claro. ¿En traumatismos dentoalveolares la frecuencia es alta en este tipo de fracturas? No, tampoco. Cuando hay un traumatismo dentoalveolar, lo más común en fractura radicular es la horizontal, no tanto la vertical. Ok. ¿Existe algún tratamiento para salvar los órganos dentarios con fracturas verticales? No. Actualmente no, el pronóstico es malo. Cuando tenemos una fractura radicular vertical ya diagnosticada y establecida, se tiene que extraer el diente. Ok. Entonces, según tu criterio, ¿cuál sería el método diagnóstico exacto para la fractura vertical? Exacto, no, hay uno por sí solo no. Tendríamos que integrar todos los que vimos, o sea, pasar desde la exploración radiográfica por la prueba de sensibilidad selectiva, la transiluminación, la tinción, checar la historia de dolor, la exposición quirúrgica, el sondeo de la bolsa periodontal como tal. Una sola no, tenemos que integrarlas todas. Sin embargo, yo creo que la que más te puede orientar es el sondeo. Cuando tú encuentras un defecto aislado que está estrecho en un diente que tiene los demás valores normales, esa tal vez sea la que te puede orientar mejor. Ok. Tú mencionabas el bruxismo. Uh-huh. ¿El bruxismo es un factor para una fractura vertical en dientes con endodoncia? Es un factor predisponente, y no nada más con endodoncia, sino pues, todos los que son más propensos a eso, como les decía, el segundo molar inferior, primer molar superior, las personas que tienen hábitos para funcionales repetitivos, son más propensos. Ok, pues creo que ha sido una conferencia bastante retroalimentaria para todos nosotros que la escuchamos. Y bueno, a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, otorgo el presente reconocimiento al cirujano dentista especialista en endodoncia, Eric Daniel Carvajal Hernández, por su participación en la conferencia virtual con el tema Diagnóstico de fracturas radiculares verticales por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, febrero 24 de 2020. A nombre de nuestro presidente, del doctor Carlos Carmona Cetina, le entregamos su reconocimiento. Y bueno, pues fue un placer tenerlo con nosotros, doctor. Gracias. Les recuerdo, mañana martes de café y el próximo lunes tendremos otra conferencia de sumo interés. Gracias y buenas noches. Hasta luego.